8 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Está Jorge Montiel con nosotros, director del Hospital Centenario. ¿Qué haces, Jorge? Gracias por venir. ¿Cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo te va? Gracias por la invitación de compartir una charla un ratito. Bueno, en un momento complicado del dengue en la ciudad, en el país en general, pero en Gualeguaychú, lo decíamos cuando contábamos que ibas a estar hoy, que empezamos todos a tener un conocido que tiene dengue, que tuvo dengue, digamos, uno lo empieza a ver, me hizo lamentablemente acordar aquellas épocas del COVID, Del COVID. cuando arrancó, que decías, bueno, pero todavía, y después ya empezás a conocer gente que lo tiene, está complicada la cosa. Sí, efectivamente ha cambiado un poco la situación epidemiológica. Veníamos con casos aislados y por ahí casos puntuales que no eran acá de Gualeguaychú, pero ya hace una semana más o menos ha cambiado la situación epidemiológica, pasamos a tener circulación comunitaria, como es, y bueno, eso hace de lo que vos bien manifestás, ya hay pacientes o amigos que han tenido un cuadro compatible. Sí. Entonces ya empezamos a hacer diagnóstico por nexo, digamos, ¿viste? Como en aquella época, Como en digamos. aquella Esto de época de COVID, los digamos, síntomas. si bien acá no hay un contagio vía respiratoria como era en la situación del COVID, pero bueno, hemos visto casos. Es decir, vos podés tener una persona, un amigo, un paciente con cierto cuadro compatible, cefalea, dolor de cabeza, fiebre, que no tenga otra causa que justifique la fiebre, dolor de cuerpo, algún exantema, manchas así. Y bueno, hoy en el contexto que estamos se declara como caso de dengue, digamos. Y por ahí, si me permitía, aprovechando esta pregunta, hay que marcar un poco que todo paciente sospechoso de dengue debe tener una consulta médica, a partir del cual el médico, según criterio, determina generalmente hacer un hemograma, ¿sí? Y establecer una hoja de ruta de seguimiento de ese paciente, ¿sí? Si bien estadísticamente las complicaciones de dengue son bajas, pero existen, uno puede hacer evolucionar a un dengue grave, y hay casos fatales, también es muy mínimo desde el punto de vista estadístico. Eso te iba a decir, ¿cuán grave puede ser? Pues hablé con un amigo y me dice, estoy un poco asustado. El dengue puede ser fatal, estadísticamente, como te decía, es bajísimo el porcentaje que se complica y el paciente pueda fallecer, pero hay casos que sí, acá en Gualeguaychú no aún. Pero sabemos que en la medida que aumenta el número de casos, la posibilidad de que aparezcan casos graves y casos fatales es más alta naturalmente. Ahora, va de la mano, vos ¿no? tenés el tratamiento de paracetamol y reposo. Claro, no tenés mucho para hacer. No tenés un tratamiento específico del dengue. ¿Y por qué puede complicarse un paciente? Bueno, a veces tiene que ver mucho las morbilidades, las patologías que tiene el paciente. Si estás hablando de una gestante, es decir, una embarazada, chicos menores de 1 año, gente con pluripatologías, diabéticos, cardiópatas, esos pacientes tienen la mayor posibilidad de complicarse y evolucionar a un poco parecido a lo que pasaba con el COVID, ¿no? Más o menos parecido a lo que pasaba con el COVID, exactamente. Que no, ahora volvemos al dengue. El COVID no desapareció. No. Siempre el COVID está presente. Por ahí tenemos periodos donde se registran algunos casos. De ninguna manera estamos hablando de la cantidad y el número que teníamos antiguamente, pero siempre vos te enterás que 1, 2, 3, 4 casos terminan siendo o teniendo COVID. Lo que pasa es que post vacunación las manifestaciones clínicas que tenés con el dengue son sumamente leves. A veces hay gente que tiene un resfrío, que tiene una gripe leve, un poco de decaimiento, y bueno, puede tener dengue, pero tenemos que saber que no estamos haciendo testeo, o sea, no estamos hisopando. Entonces, a ciencia cierta no sabemos cuánto efectivamente de casos de COVID hay, porque no se está testeando, digamos, ¿no? Y en el caso del dengue, esta curva ascendente en los casos, ¿cuándo imaginás que toque ahí su techo? ¿Cuándo la situación comienza a mejorar? ¿Una vez que venga el frío? ¿Eso es así o es una cuestión medio de creencia? Mira, eso está un poco en función de los cambios climáticos, digamos. Lo que hemos notado que la aparición de este brote de dengue se ha como adelantado, y eso tiene que ver seguramente también con el cambio climático. Sabemos que hay como una especie de tropicalización, digamos, en cuanto a la temperatura ambiental y ese tipo de cosas, y hemos notado que se ha adelantado. Es difícil predecir, decirte que en 4 o 6 semanas esto tiene que ir bajando, porque va a depender el tema de la llegada del frío, donde vos sabés que la circulación de mosquitos disminuye. O sea, el frío realmente sirve. Disminuye la circulación de los mosquitos. Ahora también hay que recalcar el tema de la prevención, que yo creo que una vez que estamos en brote,
en circulación comunitaria, hay que hacer hincapié en el tema de la prevención. El tema de la fumigación, si bien la municipalidad está trabajando muy bien el tema de los bloqueos y esas cosas, si bien sigue sirviendo los bloqueos y la fumigación de un barrio determinado afectado, pero hay que hacer hincapié en el tema de que la gente se cuide en sus propias casas, que no tenga elementos, qué sé yo, en los sitios, en los patios que acumulen agua, que todo el mundo ya sabe que ese es el sitio donde el mosquito pone los huevos y nacen las larvas. Y sí, depende, más allá del laburo que pueda hacer la municipalidad, que siempre es bueno que se haga. Exactamente. Depende mucho también de lo que pueda hacer del cada uno autocuidado en su y de casa. la responsabilidad de la población, porque de eso también va a depender, digamos, que tengamos éxito en tratar de que este periodo sea lo más corto posible. Me voy a poner en primera persona y te voy a hacer una consulta, ya que que me pasa a mí. Tengo mis hijos en edad escolar, en el primario y en el jardín de infantes. Uno les pone off antes de ir a la escuela, ¿no? Sí. Pero el efecto del off dura 2 horas. Sí, se puede solucionar con en la mochila un off que, sí, pero digamos, que se puedan el colegio poner, no te lo permite. ¿No? No, por la cuestión de la toxicidad del producto y de que son niños, por ahí, bueno, en el caso de mi hijo tengo 7 años, 6, 7 años y más chiquitos. Y es lógico. Digo, ¿hay alguna otra manera? No. Uno puede hacer eso y no mucho más. Más lo que es la prevención y eventualmente, bueno, depende, viste, del tema del colegio, en qué zona esté ubicado el colegio, el tema del patio, que no haya zonas de pasto alto, de mucha arboleda, ese tipo de cosas, que ahí obviamente uno ve que donde hay esa zona hay más mosquitos, digamos, ¿no? Pero bueno, hay zonas que están más complicadas que otras, digamos. Eso también influye. Es decir, si vos hablas de, por ejemplo, la zona del hospital, el barrio Hipódromo, la zona periférica del hospital, son los barrios por ahí un poco más afectados. Más afectados por el otro día casos, entrevistamos a Lina Villarruel, del nodo epidemiológico, y ella planteaba esto. Hay lugares, hay zonas más afectadas que otras y, bueno, planteaba un poco estos casos. Digo, para el vecino de esa zona, extremar el recaudo, digo, no es que... Ahora, ¿qué es? ¿Estar todo el día con el repelente? ¿Dormir con las pastillas? Todas las medidas de protección, digamos, para evitar la picadura de un mosquito a una persona que está infectada con dengue, ¿sí? Porque vos, fíjate, yo puedo mandar a fumigar esa zona, ¿no? Pero con la fumigación yo lo que hago es matar al mosquito adulto, digamos. No estoy matando las larvas, entonces tengo que hacer hincapié que ese grupo, ese barrio, haga hincapié en tirar la chatarra, que no se acumulen elementos que permitan la acumulación de agua, porque ahí es donde el mosquito pone huevos y el que está infectado, después nacen todas las larvas, nace el mosquito infectado y ahí es donde se disemina, digamos, la posibilidad del dengue, digamos, ¿no? Sí, bueno, cuando pasa digamos, cuando hay un brote como este, no es la primera vez, se genera un poco la psicosis de la gente de vengan y fumiguen, y está bueno que lo cuentes vos, porque por ahí entra la demanda permanente al Estado municipal de, che, hagan algo, pasen... Y el Estado pasa con la camioneta, fumiga, pero lo cierto es que no es la solución definitiva, ni mucho menos. Eso hay que recalcarlo bien, que la fumigación mata el mosquito adulto, no mata larvas, con lo cual la larva es como que es responsabilidad mía, de mi casa, en mi barrio, de evitar ese tipo de elementos que permitan la acumulación de agua y que ahí anide el mosquito y pongan los huevos y nazcan las larvas infectadas, digamos, ¿no? Estás escuchando a Jorge Montiel, director del Hospital Centenario. Contame un poco de tu función, de tu nueva función. Vos estás hace no tanto tiempo en el cargo, pero conocés el hospital muchísimo, porque no sos un recién llegado. ¿Qué ves desde este otro lugar? ¿Qué te cambió en tu laburo que te hayan designado al frente del hospital? Bueno, como bien decís, yo no. A ver, estoy cumpliendo la función de director del hospital y cumplimos ahora 2 meses, ¿no? Pero yo estoy prácticamente en el hospital hace 19 años. Obviamente que ahora estoy del otro lado, antes estaba en la trinchera literalmente, y ahora estoy en la función directiva. Bueno, es todo un desafío, un tremendo desafío en el contexto, digamos, que está el país. Obviamente que eso afecta, se lleva puesto literalmente al hospital, digamos. Y bueno, obviamente que nos hemos encontrado con un hospital complejo por múltiples factores y víctima también de la coyuntura económica. Sí. La mirada del gobierno nacional, del presidente sobre la salud pública, las declaraciones que él ha hecho fundamentalmente en campaña de qué espera él de la salud pública, lo que está pasando en el país. Vos hablas de una situación compleja, pienso de la cantidad de gente que en estos últimos 3 meses ha perdido la prepaga. Porque no para de aumentar, y que por ahí era gente que antes no se volcaba a los sistemas de salud pública y que ahora sí lo hace.
¿A vos qué te genera desde este lugar? Sí, es claro lo que manifestás porque yo te diría que la cantidad de usuarios que está teniendo el hospital, pero no de hace un mes, 2 meses, viene incremento, viene increciendo hace mucho tiempo, yo Sí. te diré. Porque el deterioro, digamos, de laboral, económico de las personas viene hace mucho tiempo, entonces gente que se queda sin trabajo, gente que no tiene o tiene obras sociales que no le están brindando una asistencia adecuada. Gente que tiene obras sociales que tienen que pagar un copago, un coseguro. Sí. Para evitar eso, termina en el hospital. Gente que ha tenido prepaga y por ahí por situación económica ha dejado de pagar. Entonces, la cantidad de usuarios, por llamarlo de alguna forma, que tiene el hospital es terrible. El incremento en los últimos años y meses, Ujú. y más aún en estos últimas semanas y últimos meses también por el tema ¿Lo tenés medido económico. eso? Ponele, vos podés ver, digo, desde que se liberó el tema de los aumentos de las prepagas. Sí. ¿Vos podés ver cuánta gente más está yendo al hospital? No, lo que se ha notado en los últimos años es un franco incremento de pacientes con obra social que no tienen la adecuada prestación por la obra social que terminan en el hospital. Eso sí se ha notado. Yo te diría más o menos un 20-30% de los pacientes que se ven en el hospital tienen algún grado de cobertura, no satisfecha por su obra social o prepaga y que termina en el cuello de botella, digamos, del hospital, ¿no? Y ahí bueno, ahora todas informaciones de estos últimos días, ayer Luciano Garro, jefe de gabinete de Abico, decía que, o me contaba, yo no lo sabía, que hay un proyecto del presidente para eliminar que los lugares públicos le cobren a la prepaga. ¿Esto es así? Claro, vos tenés un hospital que se llama de autogestión, o mejor dicho, de gestión descentralizada. ¿Qué es eso? Vos tenés una obra social, concurrís al hospital y yo como hospital puedo cobrarle a tu obra social la prestación, la consulta o lo que sea. Había un ente regulador, que es la Superintendencia de Salud, que un poco regulaba el tema de asegurarme a mí que yo pudiera facturar, porque a veces las obras sociales no tenían tanta voluntad de pago en algún sentido. Sí. Entonces la Superintendencia de Salud se encargaba de que se abone al hospital respectivo la prestación que se le brindó a determinada obra social y con un cobro de multa, además si había una actitud de rebeldía. Ahora el gobierno nacional sacó un boletín, digamos, determinando de que a partir del 29 de febrero eso no corría más, digamos, había una plataforma que nosotros cuando atendíamos cargábamos en esa plataforma y funcionaba bastante bien. A partir del 29 de febrero eso se dio por terminado, digamos, y nos solicita que la provincia o los hospitales hagamos convenio directo con las obras sociales. Digamos, todas las de perder ahí. Claro, porque hay un tema clarito, digamos, que todo lleva un proceso, un tiempo. Es decir, yo no puedo a partir del 29 de febrero no poder seguir el camino de la superintendencia y hacer convenio inmediato con las obras sociales. Eso va a llevar un tiempo, un proceso. Por eso ahora se están haciendo reuniones con los gobernadores para solicitar una prórroga en esa medida que había terminado el 29 de febrero, para darnos tiempo, digamos, para que haya convenios, no sé cómo será a nivel de provincia con las obras sociales o cada hospital en cada localidad con algún convenio específico, ¿no? Ahora, vos qué sé, como director del Hospital Centenario, eso es lo que contás, digamos, si lo centralizás con el Ministerio de Salud de la provincia, que como abroquele a todos los hospitales y negocie con una prepaga. Sí, eso va a ser una cuestión ya que lo va a manejar seguramente el Ministerio. Pasa que ahí la prepaga, Jorge, vos lo sabés mejor que yo, lo que va a hacer es todo lo posible para no pagar. Digo, lo que va a decirte es no te presto, no voy a pagarte. A ver, esto abre obviamente un panorama de incertidumbre en el cual yo lo hablaba con el Ministerio porque hablando de la situación crítica financiera, esto era como un torpedo a un timón, digamos, es decir, bueno, si yo algún recurso que yo utilizaba para facturar las obras sociales, para cubrir baches, digamos, en el hospital, de un día para otro no lo tengo. Y como te decía recién, hay un proceso hasta que yo lo pueda lograr. Bueno, después, si hay una obra social o prepaga o seguro que no quiera abonar, bueno, tendremos que, asumo yo, las instancias judiciales como para poder hacerlo, ¿no? Pero eso, insisto... pero hoy el gobierno lo que le da es la facultad al privado de decir, yo no quiero cerrar un convenio con el hospital de Gualeguaychú. Claro. Porque yo soy prepaga tanto. Sí. No voy a cerrar con Gualeguaychú. Entonces vos
yo que tengo esa prepaga y que antes iba al hospital y a mí me lo cobraban, o en realidad se lo cobraban a la prepaga, hoy no lo vas a poder hacer. Sí. ¿Cuál crees que es el objetivo real de un gobierno? Pues digo, quien quisiera pensar, a mí me hace pensar, digo, le están dando varios negocios a la prepaga, le liberaron los aumentos, escuchaba al dueño de una de las prepagas más grandes de la Argentina decir, bueno, esto no es un aumento, sino que es una recuperación de lo que perdimos, y esto es para un segmento de clase acomodada, ¿no? Se vuelve un servicio de élite la prepaga, digamos, para la gente que está en un determinado segmento socioeconómico muy alto. Digo, se liberan los aumentos, se siguen cobrando los copagos, ahora se deja de obligar a la prepaga a hacerse cargo de los gastos en los hospitales. Digo, son varios negocios juntos. ¿Tiene alguna explicación razonable? Mira, ahí un poco me corro yo de mi función de director y te hablo más como médico de muchos años de ejercicio. Yo creo que la salud en general íbamos derecho a una crisis, tanto pública como privada, y que había que tomar medidas en lineamientos generales, ¿no? Sí. Porque íbamos derecho a una crisis. Sí. Y vos te encontrás con una realidad y un contexto donde muchísimas obras sociales, no tengo el número exacto, pero hay más de 300 y pico de obras sociales, de los cuales la calidad de prestación que brindan muchísimas obras sociales es de terror. Sí. Entonces vos te encontrás con un señor, un paciente, una persona que trabaja, le descuentan obligatoriamente de su recibo de sueldo y resulta que no tiene prestación. Entonces me parece que eso habría que sanearlo de alguna forma. Sí. Que no es una única medida, es decir, por ejemplo, el tema de la desregulación de obras sociales. Si lo tomás, esto te lo digo a título personal como profesional, no es la única solución desregular la obra social, sino que tiene que haber un enfoque de medidas como para mejorar lo que es la salud en general. Sí. ¿Sí? Pero vos ves que hay un plan, Jorge, digamos, porque yo te lo planteo como usuario de una prepaga. Vos pagabas, ponele 110 hace 3 meses y hoy estás pagando 300, 280, 300. Sí. Hace 3 meses te decían, bueno, ibas a un sanatorio acá de la ciudad, por ejemplo, y tenías una consulta médica y te decían, tenés que pagar, no sé, 3 lucas porque... Un copago. Y estaba, digamos, como estipulado y era legal, no era ya la viveza del médico. Del plus, no tenía el concepto del plus. No era una agachada del médico que decía, no me alcanza con la prepaga, te lo cobro aparte. Era lo que estaba bien porque pagás muy poco de prepaga. Hoy pagás 2 o 3 veces más de prepaga, seguís pagando el copago. Sí. Ahora el gobierno toma la decisión de que los lugares de los hospitales, que la salud pública, las prepagas no tienen la obligación de pagar. Digo, bueno, che, ¿cuándo al usuario le va a tocar una buena? ¿Hasta ahora? Sí. Uno está en el medio, el usuario está en el medio, pero te recalco algo también. Que hay situaciones que no se tienen en cuenta, son los costos en salud que se han incrementado notablemente, ¿no? Vos hablabas de la prepaga, que antes tenías un valor de una cuota, que muchas veces nosotros del lado de prestadores tampoco estábamos con una remuneración acorde a un profesional, digamos, ¿no? Y los costos que vos tenés en salud son terribles, los costos de base, digamos. Yo, por una de mi especialidad de neumonología, si hago fibrobroncoscopía, por ejemplo, la pinza es importada en dólares y resulta que un equipo que es importado en dólares y la práctica era en pesos a muy bajo precio. Hasta el punto, bueno, por ahí te comento porque por ahí es un caso es importante saberlo. Un ejemplo. A mí se me rompió el equipo médico y el arreglo me sale 3.788.000 pesos. Me puse a hacer un análisis, la endoscopía que había hecho en un año, ni cubrí los gastos básicos. Perdí de plata. Entonces, cuando vos me decís que pagamos poco la prepaga, es cierto, pero no estaba cubriendo los gastos mínimos necesarios para brindar una buena prestación. Yo lo que siento, ¿sabés qué? Que el otro día hablaba con Telmo Martínez. Le hacía una nota por cuando se anunció el paro en la salud. De sanidad. De sanidad. Y él me decía, ¿sabés qué pasa? Que estas medidas que la gente ve por televisión liberan el precio de las prepagas. A nosotros los médicos no nos ha llegado nada de eso, porque la prepaga nos siguen pagando lo mismo. Exactamente, no siempre se traduce en la prestación profesional. Cuando yo pero ¿qué estamos hablando? De un negocio de 5 o 6 tipos que son los dueños del grueso de la prepaga de la Argentina, que son los que se están llevando la guita, porque si el usuario paga el doble o el triple, si el médico percibe lo mismo que hace un año,
que hace 2 o 3 meses. Si nosotros, los usuarios, seguimos pagando el copago, digo, ¿a dónde está toda esa guita? Pero si vos salís un poco del escenario de las prepagas, Sí. también ocurre lo mismo con las obras sociales. Cuando hablas de los honorarios profesionales, las obras sociales no están lejos, digamos, de estar pagando mal a los profesionales. Entonces, por eso insistía en algún momento de la charla que si no se toman medidas en cuanto a la salud en general, público-privada, vamos derecho a una crisis. Y dentro de esa crisis hay como varios factores que hay que abordarlo, digamos, porque yo entiendo también que hace muchos años, vos fíjate lo que ha pasado con la pandemia, yo tenía la ilusión de que con la pandemia íbamos a aprender, íbamos a modificar un montón de cosas, pero te das cuenta que después que pasa la pandemia todo vuelve a su eso, que vamos situación a salir habitual, mejores, ¿no? pero ¿de qué tipo qué tipo de cosas pensaste que iban a mejorar? Mira, yo creo que por ahí, insisto en el tema de que la clase política dirigente, no yo, director de un hospital, hay que abordarla en una mesa de diálogo con todos los actores de todos los colores políticos, poner la realidad de la salud pública sobre una mesa, dejar las mezquindades, dejar el ego de lado y abordar en una solución integral, digamos, teniendo en cuenta en el contexto y la coyuntura del país que vos bien manifestás que la gente no tiene dinero, no tiene plata. Sí. Y va a terminar todo en la cantidad de gente en mayor demanda de los hospitales, la salud pública. El tema es que los recursos de la salud pública son finitos. Sí. Yo lo estoy notando, por ejemplo, la concurrencia a guardia. Es un cuello de botella donde los chicos que están de guardia 24 horas pasan de atender 100, 150, 200, 280, 350 y todo redunda y termina en el hospital a consecuencia de varios factores. Por eso te lo preguntaba más temprano. Yo no tengo, no sé vos, que sos un laburante de la salud, que tenés a cargo un hospital importante en una provincia como Entre Ríos. ¿Cuál es el plan del gobierno? ¿Lo lográs descifrar? Del gobierno nacional hablo, ¿no? Después te voy a preguntar por lo que pasa en provincia, pero ¿cuál es el plan del gobierno nacional? Porque por un lado tengo un presidente que cuando era candidato me decía todo lo que sea privado es mejor, incluso la salud y la educación. Sí. Por otro lado, se dispara el valor de la prepaga, digo, la salud privada se vuelve inalcanzable para el 80% de la sociedad. Con un incremento terrible. Feroz. Entonces digo, ¿cuál es el modelo? Digo, pues si no es el de la salud pública y generamos los aumentos en el sector privado para que más gente termina saltando a lo público, sí. ¿Cuál es la idea? ¿Vos la lográs ver o sos de los que no la vemos, no, como dice el presidente? No, vos sabés que, a ver, yo creo que no hay que mirar solamente las consecuencias de hoy, sino ver bien de dónde venimos. Sí. Para ser franco y sincero, yo creo que lo que tenemos hoy no es consecuencia por ahí. Totalmente. Te puedo dar a la derecha, sí. que se agudiza como el tema este que te acabo de decir, el boletín este, que me complica más a mí en el día a día. Sí, pero esto no nació con mi ley. Exactamente. Los problemas de la Argentina no nacieron el día de diciembre. Es la consecuencia de un tema de salud no abordado en tiempo y en forma por todos los colores políticos. Por todos los colores políticos. Es decir, la salud, vos bien lo sabés, en épocas eleccionarias, es un tema de que, para mi sorpresa, en las últimas elecciones no se ha tocado tanto, salvo excepciones, pero es un tema que siempre se abordó en la elección y después queda guardado. Es prioridad de campaña, no de gestión. Exactamente. Como la educación. E insisto que estamos como estamos, pero no por culpa de Milei, ni por culpa de Alberto Fernández. Esto lleva años y años. Es gran parte del deterioro que tenemos en el país, es una opinión personal mía, que nos cuesta abordar los temas con la verdad absoluta sobre la mesa, en los cuales distintos colores políticos nos pongamos de acuerdo en 4, 5, 10 puntos si querés, y vamos todo para allá. Se le exige grandeza un poco a la clase política para que en la salud, como tantos otros temas, lo abordemos no con miradas sesgadas políticas ni intencionalidades políticas, sino digamos con las cartas sobre la mesa. Tenemos esta realidad, la gente va a terminar todo en la salud pública, que es un cuello de botella que, insisto, tengo recursos finitos para dar respuesta. Entonces es hora de que nos sentemos todos a ver qué salida le encontramos a esto. Porque los costos en salud son terribles y son difíciles de abordar. Para mí debe haber pocos ejemplos tan gráficos y fuertes como el de Gualeguaychú. Cuando la política entra en esas rencillas y vos tenés, yo lo he contado, a mí me ha tocado ir a la guardia del hospital
y siempre, como siempre, en el hospital han dado respuesta, ¿no? Me ha tocado ir a mí, me ha tocado ir con mi hijo chiquito. Me acuerdo de llegar a la madrugada y ver las palomas anidando en los techos, los agujeros de las ventanas y el frío que hacía adentro. Y a 200 metros un hospital espectacular a la buena de Dios. Digo, ahí está un gobierno que lo inauguró 52.000 veces, que hizo uso político de ese hospital, otro gobierno que vino después y que no hizo nada por terminarlo, que fue el de Macri, otro gobierno que pasó, que fue el de Alberto Fernández, y tampoco hizo nada, y ahora viene un nuevo gobierno, un nuevo viento político en la Argentina, que tampoco da la sensación de que le va a dar demasiadas respuestas a eso. ¿Tenés la esperanza de que eso cambie? Vos hablás de una gran mesa, que es lo que todos queremos, ¿no? El presidente hace una convocatoria ahora, este pacto de mayo, con muchas condiciones y por lo menos para mí con lo que son casi extorsiones a los gobernadores, pero es un análisis que va por otro carril. Pero digo, yo estoy de acuerdo con que se tiene que sentar la clase política a la mesa. Vos decís, che, en la salud tiene que pasar lo mismo. Acá nos tenemos que sentar todos y ver qué hacemos con esto. ¿Vos ves un terreno fértil para que eso pase o es más una expresión de deseo de alguien que tiene responsabilidades? El hospital de Gualeguaychú es el fiel reflejo de la falta de respuesta de un sistema. La única verdad es la realidad. Vos tenés dos hospitales, el Hospital Centenario, antiquísimo, que no ha tenido los elementos de mantención como requiere un edificio de tantos años, y tenés lo que vos bien marcabas recién, un hospital a partir del 2008-2010, iniciado en obra y que estamos en el 2024 y está terminado el 38-40%, con problemas de infraestructura importantes, Pues, gotera, ¿el lluvia. bicentenario es el 40%? 38-40% más o menos está terminado, de los cuales más o menos yo te diría un 15-20% hay problemas de gotera, caída de cielo raso. ¿Porque se hizo mal o porque no se mantuvo? Las dos cosas, las dos cosas. Y es, Pero, perdona, mejor que porque este tema sí. me interesa. Ver. ¿Es verdad o es parte de la mitología que hay aparatología que ya no sirve y nunca se usó? No, mira, yo te aclaro algo. Yo estuve en la gestión del doctor Elías, estuve en plena pandemia, me convocaron por mi experiencia en terapia intensiva y neumonología, y ahí en algún momento nosotros habíamos detectado que había equipamiento abajo, en el subsuelo, un tomógrafo. Cuando nosotros nos enteramos nos pusimos muy contentos, digamos, porque las tomografías en ese momento las mandábamos a hacer afuera. O sea, un tomógrafo que databa ¿de qué año? Desde la época que se empezó a hacer el edificio, O sea, que estaba lo compraron en 2008, 2010, ponele. Más o menos, sí, no te sé decir bien así, sinceramente, pero debe ser un tomógrafo 2015, ponele vos. Y había equipamiento, una torre de endoscopía, que el costo hoy de eso es impresionante, y había muchos elementos, digamos. Pero en ese momento, por trámites con el gobernador Bordés, se logró destrabar, porque estaba judicializado entre la empresa, el Ministerio y Nación. Se destrabó eso y se logró sacar el tomógrafo y poder usarlo. Y mucho equipamiento. Es decir, ahora prácticamente debajo del hospital hay cosas yo te diría, de cajas de cirugía, algunas sillas, algunas mesas. No hay cosas groseras tecnológicas guardadas ahí, ya se sacaron todo, ya están en uso. Me imagino en la salud, como en cualquier aspecto tecnológico, si uno ve lo que se fabricaba en 2011, cambió mucho a lo que se hace hoy. Sí. No, pero todo lo que se sacó de equipamiento valioso para prestar un servicio, eso se ha logrado sacar. Eso, es más, se está utilizando hoy en el hospital. Se está utilizando. Recién mencionabas a Bordet y al ex director del Hospital Elías, que vino como interventor. El cargo de director del hospital, yo creo que en Gualeguaychú está un poco atravesado por lo político. ¿Vos en eso cómo jugás, digamos? ¿Cómo te sentís? Yo estoy donde estoy, digamos, porque a mí hace un tiempo atrás me han convocado un grupo de gente de la provincia, entre ellos el ministro de Salud, el doctor Grieve, para formar parte de un grupo de salud para hacer un diagnóstico de situación de la salud pública en Entre Ríos y trabajar un proyecto que se llama PES, Proyecto Entrerriano de Salud. Y eso se lo hemos presentado al gobernador Frigerio, en los cuales, parte de su mensaje era que iba a fortalecer la salud pública y la educación. Entonces, en pos de eso se trabajó en ese proyecto. Se le presentó y las elecciones ha salido electo el gobernador Frigerio, y a partir de ahí, por elección de Grieve, me ofrece hacerme cargo de la dirección del hospital, y entiendo yo, teniendo en cuenta la experiencia
que yo ya había tenido en la gestión anterior en plena pandemia, y que tengo 19 años en el hospital. Ah, bien. No, pero vos políticamente, nada. Yo, para serte sincero, o Sí. sea, yo soy más un director de tipo técnico Sí. que político, obviamente. Y supongo que crees que así debe ser. Es un tema que lo hemos discutido hasta nosotros, los colegas, si el director del hospital tiene que ser puesto político por concurso. ¿Sí? Yo creo que primero no tiene que haber un director, tiene que haber un equipo directivo, porque nadie es capaz de por sí solo llevar adelante ¿Cuánta gente labura en el hospital? y más o menos tenés que hablar de 1290, 1299, que no son todos de cargo de planta Un permanente. municipio, Jorge. Sí. O sea, vos tenés los mismos empleados que tiene Davico. Y tengo muchos, digamos, de planta no, de planta serán más o menos 800, 700. No importa, algo, pero ¿no? en el hospital, como en el municipio, vos tenés gente que directa y contratada. Contratada, gente Sí. que tiene un cargo y a su vez hace otra tarea y está, Sí. es decir, el escenario ¿Y es... cómo se es variable, controla ¿viste? eso? Muchas veces, viste que la crítica o la queja es, sí, los médicos tienen que ir de 7 de la mañana a 12 del mediodía y están de 7 a 8, después se van, no cumplen los horarios, llegan más tarde, van menos días. Pasa mucho esto, ayer lo contaba Luciano Garro en los centros de salud, él decía que muchos médicos decían, bueno, a mí me pagan 2 mangos, me autorregulo las horas, es decir, me pagan un sueldo que yo creo que está acorde a, en vez de, no sé, 30 horas semanales, le meto 10 horas semanales, voy 2 horitas por día en vez de 6 porque creo que eso es lo que está acorde al sueldo, que está mal. Mira, la realidad es que vos tenés un nombramiento o un cargo, deberías cumplir 36 horas por ley, ¿no? Ajá. La realidad Todos los cargos del hospital deberían cumplir 36 horas por Hay gente que hace guardia, gente que Sí. tiene un programa, digamos, un nombramiento asistencial, digamos, que hay una diferencia entre Sí. interno de guardia o cargo asistente. Sí, pero no sé, hay un pediatra en el hospital, tiene que estar de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Exacto. El tema es que, a decir verdad, están bajo, digamos, la remuneración que vos tenés. Entonces, que no hace 2 meses, a través de todos Sí. estos años, hay un historial de ahí donde, bien lo que vos decías, el empleado público hace que, había un famoso dicho que alguien decía, el empleado público hace que trabaja y el Estado hace que te paga. Entonces, eso va a llevar... Es un engaño consensuado. Es un engaño consensuado. Eso va a llevar mucho tiempo. Parte del proyecto de Entrerriano de Salud es modificar esa ley y donde haya una carga mínima de horario lógica acorde a la remuneración. Porque si vos supieras lo que cobra un personal de salud, lo comparás con alguien Sí. afuera. Contame un sueldo. Yo, para decirte, yo estoy cobrando 504 mil pesos. Como director. No, como mi época de asistente, Sí. digamos, con casi 20 años. Salí afuera a otro rubro y pregunté cuánto cobra, con el mayor de los respetos de todas las otras profesiones, un empleado de comercio. Sí. Desde el punto de vista de la salud, te genera un Sí, poquito bueno, de... yo tuve 10 años y de- tengo... bueno, Ahora, alguien que entra al hospital y tiene un, no sé, el sueldo más bajo, ¿cuál 400 y pico de mil pesos. Con una carga horaria teórica de 36 horas, Sí. que obviamente, digamos, ¿quién en su sano juicio le puede exigir a un personal de salud cumplirme 36 horas por ese honorario? Cuando, a ver... Sí, ahí está la discusión. Vos sabés, tengo un amigo médico que Sí. trabajó en el hospital en un momento y me dijo, me fui porque me pagan mal. Lo que no iba a hacer era regularme yo mi horario, digamos, Sí, porque sí, eso sí, está sí, mal. sí, Y yo sabía sí, cuáles sí. eran las reglas del juego. Sí, es cierto que nadie te está obligando, digamos, a cumplir un horario o que vos te regule el horario. Cuando hablamos del deterioro de la salud en general, tiene varios ítems Sí. y esto es uno. Digamos, yo creo que hay que fortalecer al personal de salud, porque si hablamos de la crisis de la salud en general, vos ves que hay una subvaloración, hay una pérdida de la dignidad profesional, que en el momento de la pandemia pensábamos que habíamos empoderado al personal de salud, terminado la pandemia volvimos a ser lo que somos. Es el aplauso de las 9, ¿no? Personal no tan esencial, digamos. Y eso se traduce, ¿sabes qué? En un ánimo, ¿cómo te puedo decir? Una frustración. En una frustración, en un resentimiento. Entonces, parte de la estrategia va a ser modificar, que no lo vas a hacer de un día para otro, Sí. porque yo te soy totalmente franco.
Si yo mañana digo a todos mis colegas, a todo el personal de salud, enfermero, tienen que cumplir 36 horas y yo me quedo sin personal de salud. Se me van, Sí. pero sin duda. Ahora ese huevo y la gallina, Sí. porque yo pienso, por ahí nos está escuchando una maestra de grado, ¿no? Sí. Tiene que ir a dar clases ahora dentro de un rato, Sí. que gana 250.000 pesos, o 280.000 pesos creo que es el básico de un docente. Y te dice, che, yo no puedo dejar los pibes, voy a la 1:30 de la tarde y a las 3 digo, che, me voy porque a mí me están pagando por esto. Sí. Es bravo el tema. Es complejo el tema, respeto cada una de las profesiones, pero insisto, a veces, en el caso nuestro puntual, a vos para llegar a ser médico te lleva tantos años, para especializarte te lleva tantos años, Sí. y que a veces, decir, la remuneración que tiene el personal de salud, no estoy hablando de Entre Ríos, estoy hablando en líneas generales en la Argentina, ¿no? Sí. Es complejo y no lo vas a abordar de un día para otro. Yo insisto que tiene que ser con un paquete de medidas en el cual se modifique muchas cosas y también con estrategia para que el personal de salud vuelva a sentirse que tiene puesta la camiseta de la salud pública. Y por ahí sí, te soy franco también, si hay alguien que no siente la salud pública, tiene que irse. Debe haber mucho eso, ¿no? No sé si muchos, pero como en todo escenario, digamos, tenés de todo, ¿sí? Pero hay algo que yo voy a rescatar, que vos fíjate que la salud pública yo creo que no ha explotado en la Argentina mucho tiempo o años antes, precisamente por el personal de salud. Porque el compromiso ético que tiene el personal de salud hace que a la hora de los reclamos se vuelva eso como una debilidad. ¿Me explico? O sea, vos tenés el compromiso ético de hacerlo por tu profesión, porque estás obligado, y eso a veces, para que el sistema dé resultado, lo toman como diciendo, no, si la guardia la van a hacer igual, la atención la van a hacer igual. ¿Me explico? Entonces, es claro que acá en la República Argentina el personal de salud está desvalorizado. Entonces, eso en los años genera un estado de ánimo de poca colaboración, de poca predisposición a trabajar en equipo, a mejorar. ¿Y sos optimista de que eso pueda cambiar? Porque tenés la obligación de ser optimista por el lugar a donde estás, pero además ese optimismo que tenés y que ya me lo dijiste, ¿lo tenés fundado en que hay acciones que puedan cambiarlo? Sí. Mirá, yo estoy ahora porque precisamente he escuchado francamente al gobernador, primero por sorpresa del grado de conocimiento de la salud pública, de cómo estaba en Entre Ríos, y de la decisión política de cambiar eso. Obviamente que somos conscientes que de un día para otro tanto deterioro no se va a cambiar, y es parte de un paquete de medidas, ¿sí? Que eso es el proyecto de Entrerriano de Salud. No es, digamos, que mañana vamos a decir aumentamos el sueldo y Montiel cumple 36 horas. No, es un paquete de medidas para mejorar la salud pública en forma integral. Y precisamente por ese motivo, porque soy optimista en pos de poder lograr eso, en estos 3, 4 años estoy donde estoy, digamos. Porque si yo hubiera imaginado, encontrado un escenario pesimista de que uno choca contra la pared, vuelvo a mi zona de confort y sigo con mi actividad privada y estoy más tranquilo, ¿no? Respetemos los horarios, te dejo libre porque sé que tenés compromiso. Jorge, Perfecto. Muchas gracias por venir. No, muy amable, gracias por la invitación y bueno, hasta próximo encuentro. Jorge Montiel, director del Hospital Centenario, pasó por la mañana Ahora o Nunca. 46 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Con el primer mate, Ahora o Nunca. La manera que elegís todas las mañanas para estar informado.